Buenos días a todos. Ayer estuvimos viendo el cine de vanguardia, el cine surrealista, este cine que no quiere contar ninguna historia, este cine no narrativo, que muchas veces se va a convertir en los orígenes de este cine experimental de los 60s y de la época digital. Hay una película muy importante hay películas importantes de Duchamp, de Man Ray, de Germain Dulac, que van a ser muy importantes para este movimiento del cine de vanguardia, para este movimiento del cine de no ficción. Pero ayer nos quedó pendiente de ver una película que es así como la más conocida, la más famosa de todas las películas del cine de vanguardia, de todas las películas del cine surrealista, que sería la película de El perro andaluz. Esta película de El perro andaluz va a ser todo un hito, en el sentido de que va a influir en muchos directores, y va a influir en muchos directores, principalmente en directores de la década de los 70, en directores de la década de los 80, ¿no? Entonces la película del perro andaluz también se caracteriza porque no tiene ningún tipo de relato, pero va a ser una película completamente rica en símbolos, en metáforas, o como diría Luis Buñuel, en sueños, ¿no? Un día le preguntaron a Luis Buñuel qué quería decir con esa película, y él dijo que no tenía ningún significado, que solamente eran ciertos sueños que aparecían dentro de la película, pero que cada espectador le buscara el significado que quisiera, ¿no? Y esta película es muy importante porque cuando se crea la Cinemateca Francesa después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en la década de los 50, se preguntan cuáles podían ser estas películas de arte que podían entrar inmediatamente a formar parte de la Cinemateca Francesa, y se piensa que Las Tres Luces de Frisland, El Acorazado de Potemkin, El Gabinete del Doctor Caligari serían como películas muy importantes que podían entrar a formar parte de la Cinemateca Francesa, pero inmediatamente también piensan en el Perro Andaluz, y también entra a formar parte de la Cinemateca Francesa. De hecho, cuando la película se estrena, no sé si fue exactamente en el año de 28 o 29, porque la película es de 28, pero a lo mejor se estrenó un poquito despuesito, en el año de 1929. La película va a ser como todo un escándalo en la sociedad francesa, porque muchas veces maneja símbolos en contra de la religión, en contra del ejército, y es una película que está en contra de los diferentes valores, ¿no? André Breton y Luis Buñuel dicen que ellos están a favor del amor y a favor de la libertad, y que ellos quieren que el surrealismo no solamente sea un movimiento artístico, sino también quieren que sea un movimiento que quiere cambiar la vida, ¿no? También en muchas entrevistas se le pregunta a Luis Buñuel que cuál es su concepción de las películas, su concepción del mundo, y él dice que sigue siendo surrealista, y también va a definir al surrealismo como esta ética que está en contra de las apariencias, que está en contra de la doble moral, ¿no? Entonces algo que supongo que le ha de haber caído muy mal de México a Luis Buñuel es esta doble moral, de que muchas veces en la década de los 50, en la década de los 60, pues había mucha corrupción, y también había esta doble moral de la casa grande, la casa chica, la corrupción y todo este tipo de cosas. Y Luis Buñuel pensaba que esta ética surrealista era no estar en esta doble moral, sino estar principalmente a favor de ciertas causas, ¿no? Hay que pensar que Luis Buñuel también le tocó la etapa de la Guerra Civil Española, y Luis Buñuel pues también tuvo que salir huyendo por la Guerra Civil Española. Iba a terminar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York trabajando. Entonces de repente, cuando está trabajando, clasificando películas, clasificando documentales, alguien lo señala que él era socialista, que era comunista, que había trabajado del lado de los comunistas, lado de la izquierda. Entonces lo despiden completamente del Museo de Nueva York,
Y para este periodo, pues Luis Buñuel ya tenía dos hijos, entonces tiene que mantener a la esposa, tiene que mantener a los hijos, y un productor mexicano que era de origen extranjero, que se llama Oscar Datzinger, le propone venir a México. Entonces le propone venir a México haciendo una película con mucho presupuesto, haciendo una película con grandes actores como era Jorge Negrete y esta Libertad Lamarque. Entonces él viene a México, pero toda la película pues la lleva exactamente desde el punto de vista del realismo, desde el punto de vista del costumbrismo, desde el punto de vista de que está la guapa de la película, que están los charros de la película, pero dicen que Jorge Negrete pues llevaba muy mal con Libertad Lamarque, y Libertad Lamarque pues tampoco le caía muy bien Jorge Negrete, entonces los dos querían ser las estrellas de la película, pero había una escena donde se tenían que dar un beso. Y él va posponiendo todo el tiempo la escena y parece que sí se acercan, pero se acercan y se dan un beso así como sin chiste, un beso un poco apasionado. Y como la película ocurría en los campos petroleros de Veracruz, se le ocurre que cuando están dando el beso meter una mancha de aceite, una mancha de- del petróleo. Y entonces pues lo censuran a Buñuel 2 o 3 años antes de hacer su siguiente película, que sería la película de Los Olvidados. También esta película que es El perro andaluz, la va a producir su mamá, entonces también sería una de las primeras películas del cine independiente. Y los más admiradores y muchos críticos de Luis Buñuel dicen que si Luis Buñuel solamente hubiera hecho estas dos películas primeras, la del perro andaluz y la de Edad de Oro, pues de todas maneras hubiera entrado a la historia del cine, porque son películas de vanguardia, son películas experimentales, muy importantes y están expresando todo esto que quería el surrealismo, ¿no? La segunda película que hace la de la Edad de Oro la va a ver André Breton, y cuando la ve André Breton dice que es una película que sí puede estar dentro del campo del surrealismo, entonces los aceptan a Salvador Dalí y aceptan a Luis Buñuel para que pasen a formar parte de este grupo surrealista, ¿no? De hecho, hay una fotografía así como muy importante donde están 30 o 40 personas y están los principales escritores, los principales pintores, y como cineastas pues solamente estaría Buñuel y estaría Dalí, ¿no? Dalí sería un caso extraño porque casi va a trabajar poco en el cine, pero solamente creo que trabaja en unos créditos de Walt Disney y en otros créditos de Alfred Hitchcock, pero su trabajo en el cine es muy, muy breve, también hace algo de publicidad. El que sí va a seguir haciendo películas va a ser Luis Buñuel, ¿no? Entonces Luis Buñuel decía que tú te dejas llevar por la película y que no le tratabas de buscar ningún significado, ¿no? Siempre le preguntaban por qué la cajita de música, por qué los borreguitos, por qué las gallinas, por qué ocurren ciertas cosas en sus películas, y él decía que realmente no tenían ningún significado, ¿no? También Luis Buñuel pues, se convierte en uno de los directores más importantes de la década de los 50, como representante del cine de autor. Entonces los representantes del cine de autor más importantes de la década de los 50 era Kurosawa, era Berman, era Fellini, y sin lugar a dudas pues también era Luis Buñuel, este representante de cine de autor, que imponía su cosmovisión en la película, en la manera en que estaba filmada, en la manera en que estaba realizada, ¿no? Y el último dato que les quería comentar acerca de la película de El perro andaluz, que solamente dura 20 minutos, es que hay un piano y cuando van arrastrando el piano, uno de los personajes que viene y que es arrastrado por el piano es Salvador Dalí muy joven, ¿no? Ellos se conocieron cuando estaban en una residencia de estudiantes que era como el equivalente de la prepa o de la universidad, y se hicieron realmente muy amigos. Luego se encuentran en Francia porque Salvador Dalí pues, quiere ir a practicar la pintura a Francia, y Luis Buñuel quería ser escritor y se va también a buscar escribir, pero luego va a ser contratado para ser asistente de dirección, asistente de escenografía, de obras de teatro, y posteriormente va a ser el asistente de dirección de Jan Stein, otro de los impresionistas, de los cineastas impresionistas muy importantes. Entonces, gracias a Jan Stein aprende
a poner las cámaras, a poner las luces, a dirigir a los actores. Y de hecho, para esta película del Perro Andaluz, el camarógrafo era el propio camarógrafo de las películas de Jan Stein. Y creo que no sé si el actor o la actriz también trabajaba con Jan Stein. Y también hay como una anécdota que no me acuerdo cuál de los dos personajes, si el hombre o la mujer, se suicidan después, o pocos años después de haber hecho la película. Entonces como que le va a dar también así como ciertos aires de película rara, de película extraña. Y esta película, gracias a la Cinemática Francesa, se va a distribuir principalmente a través de los museos, a través de los cinecludes, y luego la van a comprar también para el Museo de Arte de Nueva York, y también va a entrar y se va a distribuir en este contexto más o menos cultural, en este contexto más o menos artístico. Entonces siempre va a ser así como una película que la conocían las personas cinéfilas, las personas que les interesaba el cine, y muchas de esas películas surrealistas estaban un poquito desaparecidas, un poquito menos vistas. Entonces la que va a adquirir más fama y se va a ver más en Francia y en Europa y en Estados Unidos va a ser esta película del Perro Andaluz, ¿no? Entonces esto le va a dar mucha fama a Luis Buñuel, haber hecho esta película completamente surrealista, el de que sea casi una película de culto, una película que para expertos, para gente que le interesa mucho el cine. Entonces vamos a ver esta película de El Perro Andaluz, que sería la principal película característica del cine surrealista. Bueno, en el surrealismo se pensaba que lo bueno es el amor, la libertad, el sexo, el deseo, y lo que estaban en contra de los surrealistas era en contra de la burguesía, en contra de la policía, en contra del ejército, en contra de la religión. Y alguien preguntaba ayer que tanto había influido Freud, ¿no? Pues Freud sí iba a influir muchísimo en el caso del arte, pero ya cuando pasa estas ideas de Freud a las teorías surrealistas, pues se van a ver de otra manera completamente, ¿no? Entonces es una película que, como decía Luis Buñuel, pues nos habla perfectamente de los sueños, pero también de desarrollar esta capacidad inconsciente, esta capacidad creativa, ¿no? Hay que pensar que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial y esta Primera Guerra Mundial, y en esta Primera Guerra Mundial había pensadores como Heidegger o pensadores como Adorno y Horkheimer que pensaban que este espíritu de la racionalidad nos había llevado a esta Primera Guerra Mundial y no sé si hubo 30 millones de muertos y estos 30 millones de muertos muchas veces había sido por esta racionalidad alemana de querer eficientar todo, de querer ir con una competencia hacia la ciencia, hacia la tecnología, hacia la guerra, hacia el crecimiento. Y esto había sido algo que había hecho la razón de querer ir avanzando. Y por eso ellos querían principalmente ver la otra parte de los seres humanos, que sería esta parte que tiene que ver con el inconsciente y esta parte que tiene que ver con el inconsciente, con las emociones y no solamente la razón como ese fundamento que debemos de tener los seres humanos, ¿no? Entonces es el momento en que se empieza a criticar un poquito a Aristóteles con esto, o a Descartes con este pensamiento tan racional y se empieza a buscar este otro pensamiento más inconsciente y que muchas veces está relacionado más con la libertad y está más relacionado con la creatividad, ¿no? Entonces solamente sería un sueño que está siendo puesto en escena y lo mismo que se puede poner en una película, se puede poner en una pintura o se puede poner en un cuento o en una novela corta, ¿no? Como hace Breton en sus cuentos, como hace Breton en sus novelas cortas como Nadia, o como hace Salvador Dalí y Magritte en sus cuadros, ¿no? Poner sueños, pero que al mismo tiempo nos están hablando de una sociedad que sería no tan racional y que buscaría otro tipo de valores. Bueno, vamos a pasar